tema. El tema es Apocalipsis revela la imagen de la bestia. Ayer estudiamos el tema de la bestia de Apocalipsis, hoy vamos a estudiar y hablar de la imagen de la bestia. Así que yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor hágalo. Si no, puede inclinar su rostro en donde se encuentra allí. Oremos. Padre Santo, Padre de Gloria, te damos gracias por nuevamente el gran privilegio y el gran honor que nos has concedido de estar aquí para nuevamente seguir estudiando las fascinantes profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Padre, en esta noche vamos a estudiar otro tema sumamente sabroso, controversial y candente. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos comprender las cosas que estamos viendo y entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Gracias por esta bendición, Padre, y todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, familia, antes de empezar, queremos saludar a las personas que no solamente los que están aquí en vivo, sino también los que nos están viendo por Conexión Juvenil TV, nos están escuchando por Orión Estéreo, por Radio Olam Austin y por Radio Proclamad Online. Así que hay personas por diferentes partes del mundo que están sintonizando aquí junto con nosotros en estos momentos. Así que no estamos solos, además de los ángeles, además del Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. Así que hemos estado estudiando durante esta semana que pasó y vamos a continuar con esta semana las profecías de Apocalipsis, especial y específicamente las profecías concernientes que tienen que ver con el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, que es lo que conocemos como el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Y en ese mensaje de los tres ángeles, en Apocalipsis capítulo 14, del 6 en adelante, nos dice que tengamos cuidado con Babilonia, que no adoremos a la bestia, ni a la imagen de la bestia, ni recibamos la marca de la bestia. Entonces, ayer comenzamos con este estudio sobre la bestia, ¿verdad? Porque para identificar la marca de la bestia y la imagen de la bestia, tenemos que identificar a la bestia. Y ayer entonces comenzamos con las profecías de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13. Solamente agarramos algunos, viendo el patrón profético, viendo el panorama profético, cómo se va desglazando y cómo todo se va confirmando con el método que utiliza Dios es el de repetición y ampliación, ¿verdad? Y llegamos y estudiar y empezamos entonces con este asunto y vimos que la profecía nos habla de esta bestia que se levanta, de esta bestia espantosa, ¿verdad? Y luego dice que también la profecía que de la bestia se levanta el cuerno pequeño, ¿verdad? Entonces esa bestia representando una nación, un reino, y el cuerno pequeño es un rey pequeño, y ese rey pequeño, ese cuerno pequeño, vimos que es el anticristo, ¿verdad? Es el que usurpa el lugar de Cristo, el que toma el lugar de Cristo. Y cuando estudiamos las profecías solamente vimos 12 características. Yo les envié la documentación donde hay, creo que son más de 60 características que identifican. Cuando vimos que habían solamente 12, sacamos ayer y vimos que toda la evidencia es contundente, toda la evidencia es clara y toda la evidencia es irrefutable, ¿verdad? Sobre a dónde apunta y a dónde señala la profecía. Recuerda que Dios nos está advirtiendo sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre el anticristo y Babilonia. Es para que no caigamos en este engaño que el enemigo está estableciendo en estos tiempos finales sobre la tierra. Y sacando todas estas características, vimos que la bestia o esa nación que nos advierte la profecía es más ninguna otra nación que lo que se conoce como el Vaticano, y el cuerno pequeño, el rey pequeño que se levanta de esa nación es el papado. Ahora, recalco como recalqué ayer, no estamos hablando de la feligresía de la Iglesia Católica, no estamos hablando de las personas que pertenecen a este sistema, porque yo fui criado católico, la mayoría de mi familia son católicos y verdaderamente lo que estamos hablando es del sistema, de la institución, de las enseñanzas, las prácticas y las doctrinas que la profecía enseña y la Biblia enseña que no son principios bíblicos de Dios, sino el mismo sistema está dirigiendo a su feligresía, está engañando a las personas. Y por darle un ejemplo, que no estamos hablando de personas específicamente, sino de la institución del papado. Ahora mismo, ¿cuántos papas hay vivos? ¿Cuántos hay vivos? Hay dos.
¿verdad? Está Francisco y está Benedicto. Benedicto está vivo ahora mismo, él no murió, ¿verdad? A él lo renunciaron. Ellos dos están vivos, pero uno es el que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono ahora? Es Francisco. ¿Están conmigo? Y eso les muestra que no estamos hablando específicamente de las personas, aunque sí el problema es que las personas están lamentablemente en un sistema que la Biblia le llama anticristo, porque toma el lugar de Cristo y no se aferra a ella. A veces muchas personas me preguntan, y de hecho me preguntaron ayer, alguien me preguntó y me dijo, ¿y no será que ellos saben sobre este asunto? Y yo le dije, mira, el 99% de ellos no lo saben. El otro 1% sabe exactamente lo que nosotros estamos enseñando y sabe lo que se enseñó durante la Reforma Protestante, pero ellos simplemente creen que no es correcto, que es erróneo. Ahora, el que ellos no lo crean, yo lo comparo con Saulo. ¿Recuerdan la historia de Saulo? Saulo, ¿qué pensaba Saulo? Saulo pensaba que al perseguir la iglesia, que él estaba haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Él pensaba que estaba haciendo el trabajo de Dios y no fue hasta que Saulo tuvo un encuentro con Cristo, que Cristo le dijo, tú me estás persiguiendo, tú estás atacando, lo que estás haciendo no está bien. Y Saulo tuvo una conversión. ¿Están conmigo? Es más o menos lo mismo. Ellos no saben, no se dan cuenta de lo que están enseñando, practicando y creen y piensan son tantos y tantos miles de años de tradición que están siguiendo la palabra de Dios, pero lamentablemente no es correcto. Así que lo que vamos a hacer en estos momentos, primero, antes de entrar en el tema de la imagen de la bestia, vamos a repasar un poco lo que estudiamos ayer, porque el repaso nos va a llevar directamente a la imagen de la bestia. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, que fue donde el enfoque mayor que tuvimos ayer en el estudio de esta profecía. Apocalipsis capítulo 13. Vayan conmigo, por favor. Y vamos a ir estudiando el 13. Y este 13, como les mencioné, nos va a dar un repaso sobre lo que estudiamos ayer. Todo el día, desde la mañana. Tuvimos 3 temas completos para desglosar esto, porque es un tema bastante profundo y abarcante. Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuántos están ahí ya? ¿Cuántos dicen amén? Dice en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una ¿qué? Una bestia. Ahora recuerden que representa una bestia. Daniel capítulo 7 versículo 23 dice que la cuarta bestia será un cuarto ¿qué? Un cuarto reino en la tierra. Así que esta bestia es un reino que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. A ver, ¿quién recuerda lo que representan las 7 cabezas? 7 montes. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 y 10 dice, y las 7 cabezas son 7 montes. Y vimos que la Enciclopedia Católica dice claramente que es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de ¿qué? La ciudad de los 7 montes, donde el área completo del Estado del Vaticano se encuentra confinado. Así que ahí están los 7 montes de Roma, donde dice es la ubicación geográfica del Vaticano. Ahora, con los 10 cuernos, ¿quién recuerda qué son los 10 cuernos? ¿De dónde salieron los 10 cuernos? Después de la caída de ¿qué? Después de la caída del Imperio Romano, ¿verdad? El Imperio Romano se dividió en 2 y el lado occidental se dividió en 10 dedos, los 10 cuernos, que son las 10 naciones que surgieron después de la caída del Imperio Romano. Y recuerden que la profecía y la historia enseña que luego entonces el cuerno pequeño, el papado, se levantó entre medio de estos poderes europeos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo, y sobre sus cabezas tenía un nombre ¿qué? Un nombre blasfemo, ¿verdad? Y vimos ayer lo que es una blasfemia. Y la blasfemia según la Biblia, según Lucas capítulo 5 y Juan capítulo 10 del versículo 30 en adelante, nos dice que una blasfemia es una persona que dice ser Dios o que está en el lugar de Dios, y una persona que dice obtener poder para perdonar pecados. Eso lo vamos a ver nuevamente más adelante. Pero cuando se habla de nombres de blasfemia específicamente, vimos una cita ayer de Juan Pablo II del libro que él escribió, Crossing the Threshold of Hope. Y él dice, no tengas miedo cuando la gente me llama el vicario de Cristo, o cuando ellos me dicen Santo Padre o su santidad, o usan títulos similares a esto que parecen incluso hostiles al Evangelio. Y ayer mencionamos
estos nombres no parecen hostiles al Evangelio. Estos nombres son hostiles al Evangelio porque Jesús dijo claramente en Mateo 23:9 que no llames a Padre nuestro nadie sobre la tierra, hablando de manera espiritual. Y por eso esos nombres, Santo Padre y su santidad, esos son títulos que le pertenecen solamente a Dios. Pero claro, el papado, vimos familia, que él cree que Él es Jesucristo. Eso es lo que el título vicario de Cristo. Vicario significa el que dice estar en el lugar de Cristo sobre la tierra. Por eso se le llama el anticristo. ¿Están conmigo? Anticristo es el que se pone en el lugar de Cristo, el que dice tener el lugar de Cristo sobre la tierra. Y lamentablemente esa es la declaración o la proclamación que hacen ellos. Seguimos en el versículo 2. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de ¿qué? Como boca de león. Si recuerdan, esos 4 animales, la bestia, el león, el oso y el leopardo, nos llegaron de Daniel capítulo 7, de esa profecía que estamos viendo, y simplemente en Apocalipsis vemos el mismo panorama, pero lo vemos que estas 4 bestias entonces están como amalgadas en una bestia, porque ahora ella heredó, y eso lo vamos a ver especialmente del martes en adelante, ella heredó las creencias paganas o la mitología pagana y las prácticas paganas de estas 4 naciones, y ella las absorbió y las convirtió en lo que supuestamente creen que es el cristianismo, pero verdaderamente es una mezcla del paganismo con la verdad. Sigue diciendo: y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. ¿Quién es el dragón, familia? China. ¿Quién es el dragón? El diablo, ¿verdad? El diablo dice que le dio su trono, su autoridad y su poder, porque ¿quién es el que está detrás de esta institución, familia? Es el enemigo, porque vimos que la Biblia enseña que el enemigo no quiere que nadie se salve. Entonces, ¿cómo es que él logra para desviar a la gente del verdadero cristianismo? Él entonces usa este gran engaño, y el engaño mayor viene dentro de la iglesia cristiana. Sigue diciendo el versículo 3: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Así que la herida de muerte, ayer habíamos hablado, ¿cuándo fue que recibió la herida mortal el papado? Vimos la historia que enseña que Bertiel, que era el general de Napoleón Bonaparte, llegó a Roma el 10 de febrero del 1798 y proclamó una república. La mitad de Europa pensó que se seguiría a Napoleón, y en lo que se refiere al papa, el papado estaba ¿qué? Muerto. Recuerden, en el 1798, al final de los 1260 años, como dice la profecía, iba a recibir su herida mortal, lo que significa que perdió su poder político, ¿verdad? Él dominaba en Europa políticamente, pero perdió el poder. Esa fue su herida mortal en el 1798. Versículo sigue diciendo: y se maravilló ¿cuánto? Toda la tierra en pos de la bestia. Familia, todo el mundo está maravillado con el papado. Ayer mostramos muchas imágenes de diferentes partes del mundo. Donde quiera que el papa va, eso se reúnen cientos de miles y millones de personas en todas partes del mundo. Familia, ¿hay algún otro ser humano que tiene la capacidad de reunir tantas y tantas personas donde quiera que va en el mundo? Nadie, familia. Es una cosa increíble, y aún la herida no ha sanado, ¿verdad? El mundo está maravillado, no importa secular, político, ateo, musulmán. Todo el mundo está en ¿verdad? Como dice la palabra maravillado, es que están y vimos ahí muchísimas imágenes a nivel político, a muchos niveles. Sigue diciendo el versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Verdad? Recuerda que cuando usted adora o cuando usted obedece a la bestia o al Vaticano, específicamente al cuerno pequeño, al papado, lamentablemente la Biblia enseña que usted no está siguiendo la palabra de Dios, usted está siguiendo al enemigo que ha levantado este sistema de engaño. Versículo número 5: también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahí regresamos al asunto de las blasfemias, ¿verdad? El que dice ser Dios sobre la tierra y el que dice tener poder para perdonar pecados. Ayer le di muchísimas citas, pero aquí hay otras. El Papa Pío X, ¿qué dijo? El Papa no es simplemente representante de Jesucristo,
Por el contrario, Él es Jesucristo mismo bajo el velo de la carne. Dice, habla el Papa y es Jesucristo quien está ¿qué? ¿Quién está hablando? La Biblia le llama a eso una blasfemia, ¿verdad que sí? En cuanto al perdón de los pecados, aquí está Papa Bonifacio VIII. Él dijo en el 1302, por apremio de la fe estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa iglesia católica y la misma apostólica. Si ellos quieren creer eso, esos tienen toda la libertad de hacerlo. Y nosotros firmemente le creemos y simplemente le confesamos, y fuera de ella no hay ¿qué? No hay salvación. Eso es una blasfemia. Ni hay ¿qué? Ni remisión de pecados, ¿verdad que sí? La Biblia enseña que Dios es el único que puede perdonar pecados. Ahora bien, someterse al romano pontífice, recuerden que eso es un título del Imperio Romano, no es bíblico, lo declaramos, lo decimos, lo definimos y lo pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana, ¿verdad? Eso es una blasfemia según la palabra de Dios, porque dicen que usted tiene que seguir lo que dice el papado del Vaticano si usted quiere ser salvo. ¿Están conmigo? Seguimos con el versículo 5. Se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por ¿cuánto tiempo? 42 meses. Si recuerdan, ayer estudiamos esos 42 meses, son 1260 días, pero un día profético es equivalente a un año literal, son 1260 años que comenzaron. ¿Quién recuerda en qué año comenzaron? En el año 538 fue cuando Justiniano le entregó el poder civil al papado por medio del Códice Justiniano. En ese momento el papado se levanta como bestia, como poder político, y dice que por 1260 años, y eso terminó en el 1798. Y la pregunta fue que hicimos, ¿qué fue lo que ocurrió durante esos 1260 años? Y vimos que fue lo que ocurrió, ¿la qué? La Inquisición, ¿verdad? Los historiadores calculan que más de 50 millones de personas murieron bajo la jurisdicción de estos tribunales religiosos del Vaticano. Ellos simplemente te torturaban y te asesinaban. ¿Por qué? Porque usted no quería seguir las enseñanzas o las prácticas que tenía la iglesia. Y eso era la Inquisición. Familia, esto no es nada escondido. Esto no nos estamos inventando nada. Usted puede ir a internet, puede ir a YouTube, puede ir y hacer una búsqueda sobre la Inquisición, y toda esa información está más que abundante sobre lo que ocurrió en Europa en el tiempo medieval, ¿verdad? No se habla de eso porque no le conviene hablarlo, pero la gente, eran millones de personas, fueron quemadas vivas, asesinados, simplemente, familia, porque querían seguir la libertad. Ahora, es interesante notar que la iglesia nunca se reformó, ¿verdad? No fue que ella dijo, wow, ¿verdad que lo que estamos haciendo está mal? Porque cuando vamos a la Biblia, Jesucristo nunca obligó a nadie a seguirlo. Y no fue que ellos se dieron cuenta y pararon y dijeron, tenemos que parar esto, y que cada persona sea libre para tomar la decisión si quiere seguir o no nuestras enseñanzas, sino que fue que el poder le fue quitado. Y por eso cuando dice la profecía que la herida será sanada, en otras palabras, va a retomar el poder civil. ¿Cuál es el problema? Es que ellos nunca se le ha quitado la creencia de que ellos creen que tienen la autoridad de castigar a los herejes, lo que ellos entienden que son herejes. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y por eso, familia, esa mentalidad no ha cambiado, y se la voy a mostrar durante el resto de esta semana. Sigue diciendo en el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su ¿qué? Para blasfemar de su nombre, ¿verdad? Eso es uno de los mandamientos, no utilizar el nombre de Dios en vano, pues lamentablemente el nombre de Dios se blasfema. Y vimos que la profecía nos decía que la cuarta bestia que iba a ser, Daniel 7, 23 y 25, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Y qué es lo que iba a hacer esa bestia? Pensará o tratará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Vimos entonces que la profecía de Daniel, dada hace 2600 años, decía que el cuerno pequeño, la bestia, iba a tratar de cambiar la santa ley de Dios. Y ayer estudiamos claramente cuando vimos los 10 mandamientos según el Catecismo Católico, que los mandamientos han sido ¿qué? El segundo mandamiento de no postrarte ni inclinarte ante imágenes o ídolos fue quitado completamente, y al quitar el segundo tienen que correr hacia arriba los demás. Luego el cuarto mandamiento, que es la santidad del sábado. Ellos vimos muchísimas citas en evidencia donde ellos dicen que el domingo, ellos cambiaron la santidad del sábado por el domingo. Y luego vimos entonces también que como
Habían eliminado el segundo mandamiento, se quedaron con 9 mandamientos y tuvieron que entonces que dividir el 10º mandamiento, que tenía que ver con la codicia, la separaron en 2 para poder cuadrarlo a 10. Así es como la profecía se ha cumplido, en donde ellos dicen que iban a tratar de cambiar la santa ley de Dios. Recuerda que la ley de Dios fue escrita con el mismo dedo de Dios en tablas de piedra. Amén. Dios nos está diciendo, la santidad de mi ley moral, nunca jamás será quitada, es eterna. Pero como ella cree que ella tiene el poder de Dios y que ella es Dios sobre la tierra, pues ella cree que tiene ese poder para cambiarlo. ¿Están conmigo? Sigue diciendo en el versículo 6, para blasfemar de su nombre y de qué más, y blasfemar de su qué, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y vimos que en el tabernáculo, en el santuario, se encuentra el plan de salvación. Y ayer estudiamos y vimos cómo el papado, como el cuerno pequeño, agarró y pisoteó cada uno de los muebles del santuario, que son el plan de salvación, cómo Dios le va a enseñar al hombre y a la mujer a santificarse y prepararse para vivir nuevamente en su morada. Cada uno de los muebles fue pisoteado, vimos vislumbres de cada uno un poquito. De hecho, hoy me hicieron una corrección y como lo dije públicamente, tengo que corregirme públicamente, lo voy a seguir investigando, que el vino que se toma en las misas, según me indicaron, no es fermentado, ¿verdad? Así que yo pues públicamente vengo a hacer la corrección, como quiera lo voy a seguir estudiando a ver si es, pero eso fue lo que me dijeron, así que, y vino de una fuente directa, ¿verdad que sí? Así que es bueno siempre estar al tanto de las cosas. Sin embargo, sigue siendo que pisoteó todo el plan de salvación, sigue siendo que pisoteó. ¿Por qué pisoteó el plan de salvación? Porque el diablo no quiere que nadie se salve. Entonces utiliza a la bestia y el cuerno pequeño para desviar, ¿cómo se dice la palabra? Para deformar, es la palabra correcta, el plan de salvación. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿verdad? La guerra fue la Inquisición, la guerra que hizo durante los 1260 años. También se le dio autoridad sobre todo, ¿qué? Sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, ¿verdad que sí? Autoridad, familia, ahí vemos al papado, ahí están las Naciones Unidas, que es el cuerpo en donde se reúnen todos los gobernantes de los mundos, y ahí él habla libremente porque él no va como la cabeza de la Iglesia Católica, él va como el rey de la Ciudad del Vaticano, que es una nación, un país soberano, el país más pequeño del mundo, de hecho, en donde él es rey. Pero recuerden que la profecía dice que él va ahora a obtener, ahora no está buscando el poder en Europa, ahora lo que él está buscando es el poder sobre todo el mundo, y eso lo vamos a ver un poco en esta noche y mañana también a medida que vayamos avanzando. Sigue diciendo en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Aquí dice que si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, usted va a adorar a la bestia. Ahora, ¿quién recuerda cómo es que se escribe el nombre en el libro de la vida del Cordero? ¿Por medio de qué? Del bautismo, ¿verdad? Usted se arrepiente y se bautiza, Hechos capítulo 2, versículo 38. Entonces tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso no significa que si usted se bautiza, usted automáticamente va a ir al reino de los cielos. Lo que está diciendo y lo que está implicando es que aquellos que aman al Señor lo van a obedecer. ¿Están conmigo? Lo van a seguir. ¿Están conmigo? Y como habíamos dicho, entonces se van a bautizar. Recuerden, el bautismo bíblico es estar completamente sumergido en agua. Eso es lo que significa la palabra bautismo, es estar sumergido dentro del agua completamente, como Cristo nos mostró en el libro de Marcos capítulo 1. Ese es el verdadero bautismo. Así que aquellas personas que no han sido bautizados, o aquellas personas que han sido bautizados erróneamente, entonces cuando aman al Señor, ¿qué van a hacer? Van a querer ser y seguir el ejemplo de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, aquí es donde empezamos. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Levanta la mano. Pues este mensaje es para ti. Amén. Y para mí, aquellos que nos están escuchando también. Quiero decirle que si alguien no pudo estar aquí ayer o a alguien le interesa toda esa información que tenemos, usted me puede dar su correo electrónico y le envío toda esa información. Igual en Conexión Juvenil TV puede ir a la página de Facebook o de YouTube y ahí también están todos los temas que ya fueron grabados.
Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este versículo es de suma importancia porque este versículo 10 hace una transición. Dice aquí que el que lleva en cautividad va a ser llevado cautivo y el que mata con la espada va a ser matado también con la espada. ¿Por qué es importante? Porque noten, familia, que ese versículo nos da una fecha exacta. En el 1798, Napoleón Bonaparte envió a su general Alejandro Bertiel a Roma y el Papa Pío VI fue llevado ¿cómo? Fue llevado cautivo a Francia y cuando fue llevado cautivo murió en exilio en el 1799. Ahora, pregunta, el papado llevaba durante los 1260 años del poder que tuvo en Europa, ¿llevaba a la gente cautiva? ¿Los llevaba cautivo? Sí. Pregunta, ¿fue llevado cautivo? Sí. Pregunta, ¿el papado utilizaba la espada que representa el poder civil? ¿Los gobiernos políticos lo utilizaban para matar a las personas dentro de Europa? ¿De los que no querían seguir por medio de la Inquisición? Sí. Y ese mismo poder político, ¿qué hizo? Se le fue en contra y le dieron a ella la herida mortal cuando perdió el poder civil. ¿Están conmigo? ¿Qué significa esto? Que este versículo 10 nos está dando una fecha exacta. Nos está diciendo aquel que llevaba cautivo y aquel que mataba con la espada fue llevado cautivo y recibió la herida mortal de espada. ¿Y qué año ocurrió eso, familia? ¿En qué año fue eso? En el 1798. ¿Por qué es importante? Versículo 11. Después. ¿Después de qué? Después del 1798. Porque Juan está viendo en visión y él dice, este llevaba cautivo y mataba con la espada y ahora fue llevado cautivo y murió con la espada. Y después, ¿después qué? Después vi otra bestia. Aquí se nos complicó la cosa. Como dicen en Puerto Rico, en República Dominicana, aquí esto se convirtió en un sancocho, ¿verdad? ¿Saben lo que es un sancocho? Cuando ponen todas las viandas y los vegetales y las cosas y las meten todo en una olla, en una sopa, eso es un sancocho. Aquí se nos apareció ahora otra bestia. ¿Cuántas bestias tenemos ahora? En Apocalipsis capítulo 13, ¿cuántas bestias hay? 2. Versículo 11. Vamos a leer. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. ¿De dónde subía la primera bestia? ¿Quién recuerda? Del mar. ¿Quién recuerda lo que representa el mar y las aguas en la profecía? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que cuadra perfectamente con la situación de Europa, ¿verdad? Donde habían muchas monarquías, muchos reinos, mucha gente acumulada. Pero noten que esta segunda bestia se levanta ¿de dónde? De la tierra. Interesante. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Hablaba como un dragón. Noten que esta segunda bestia tiene algo de cordero. ¿Y qué representa el cordero en la Biblia? A Cristo, pero también tiene algo de dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. En otras palabras, esta segunda bestia tiene 2 caras. Tiene una cara de cordero y también refleja ¿a quién? Al dragón. Sigue diciendo. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Familia, aquí es donde la cosa se pone interesante. El papado recibió su herida mortal en el año 1798 cuando perdió el poder civil. Aquí dice que esta segunda bestia que sale de la tierra le da su autoridad a la primera bestia. En otras palabras, estas 2 bestias o estas 2 naciones están trabajando ¿cómo? En equipo, ¿verdad? Las primeras 4 bestias de Daniel capítulo 7, ellas se conquistaban unas a otras, pero la profecía dice que la segunda bestia o la segunda nación es quien está trabajando junto con ella y vamos a ver
que es quien que le devuelve el poder civil político nuevamente. Sigue diciendo en el versículo 13. El versículo 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. Ese versículo 13 no lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a estudiar cuando hablemos del Armagedón y las 7 plagas, porque está relacionado ahí. Vamos al versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ¿quién? De la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan ¿qué? Imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Aquí nuevamente recalca que esta segunda bestia está junto con la primera bestia y ella entonces ¿qué está haciendo? Le devuelve la vida al hacerle una ¿qué? Al hacerle una imagen a la primera bestia, le está devolviendo la vida a la primera bestia o al Vaticano. En otras palabras, que la herida es sanada, ya sabemos que representa que el papado nuevamente retoma el poder civil. ¿Están conmigo? Sigue diciendo en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar ¿a quién? A todo el que no la adorase. Ahora recuerden, ya esto pasó en Daniel capítulo 3. ¿Recuerdan eso? El Nabucodonosor, el rey de Babilonia, levantó una imagen, un ídolo, y dijo, todo aquel que no adore, todo aquel que no se incline ante el ídolo, se postre ante mi ídolo, va a recibir sentencia de muerte. Y vimos que habían 3 jóvenes, 3 hijos de Dios que prefirieron la muerte antes que desobedecer uno de los mandamientos, porque ese implicaba desobedecer el segundo mandamiento que dice no te inclinarás ni te postrarás ante imágenes ni ídolos. Aquí, familia, está pasando lo mismo. Nos está diciendo que en el final esta segunda bestia va a levantar una imagen a la primera bestia, que es el Vaticano, y todo aquel, y por medio de esa imagen es para llevar a las personas del mundo a adorar al papado, y aquel que no lo hace, ¿qué va a recibir? Una sentencia de muerte. O sea, nuevamente se va a levantar la persecución, como ocurrió en Europa cuando el papado tenía el poder. Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca ¿en dónde? En la mano derecha o en la frente, ¿verdad? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí nos está diciendo que ellos van a utilizar la compra y venta, en otras palabras, el sistema financiero, lo van a utilizar para ejercer presión a las personas, para que las personas puedan entonces, para que adoren a la bestia, a la primera bestia, que es el papado. Van a ejercer presión sobre el sistema financiero. Eso lo vamos a ver también muy interesante en esta noche. Y noten que dice el versículo 18 que termina, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Noten que ahí dice que la bestia tiene un nombre y el nombre de la bestia tiene un número y el número es 666. Ayer vimos que el título oficial, según los mismos documentos de la Iglesia Católica, son Vicario Filii Dei, el título oficial del papado, y utilizando el sistema de valores numéricos del Imperio Romano, de los romanos, que es el sistema romano, vimos que Vicario Filii Dei, vicario el Hijo de Dios, ¿qué números, valores, cuál eran la suma de los valores numéricos de esos nombres? 666. Y ayer dijimos, ¿es esto coincidencia? Mira, quizás si esta fuera la única característica, quizás sería una coincidencia, familia, pero es que es imposible que cada una de estas características, es que ni aunque uno quisiera, uno no puede ser, toda la evidencia señala al mismo lugar, al mismo sistema, solamente es uno sobre el mundo que puede, que cuadra con todas estas características. Mañana vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 17 y vamos a ver otras características más, cuán exacto y cuán definido es la profecía en tratar de enseñarnos sobre este sistema apóstata que se ha levantado. ¿Están conmigo? Ahora, familia, ya he leído eso,
Ahora vamos a hablar de esa segunda bestia. ¿Por qué? Porque según acabamos de leer, la segunda bestia es la que va a ayudar al papado a levantarse nuevamente como poder político. Es quien le va a dar vida nuevamente. Dice ahí que le va a soplar vida nuevamente y le va a hacer una imagen al papado para que entonces todas las personas por medio de esa segunda bestia van a tener que reconocer la autoridad y van a utilizar no solamente la fuerza política, sino también van a utilizar la fuerza económica para obligar a las personas a tener que nuevamente, como ocurrió en Europa cuando el papado utilizó los poderes políticos, obligar a las personas a obedecerle y a seguirle. Recuerden que habíamos dicho anoche, y lo vamos a ver durante esta semana, esta vez ella no está interesada en el poder de Europa. Esta vez ella está buscando el poder del mundo completo. ¿Están conmigo? Ahora, para empezar a estudiar y entender quién es esta segunda bestia, tenemos que entender y hacer énfasis en lo que representa una bestia. Una bestia es muy diferente a un cuerno. Un cuerno representa un poder, pero una bestia es un poco más profundo. Las características de una bestia es que domina ¿cómo? Políticamente, económicamente, militarmente, culturalmente y tecnológicamente. En otras palabras, cuando se habla de bestia en la profecía, está hablando de una superpotencia mundial. Así como Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano fueron las superpotencias mundiales de su tiempo, así también, familia, esto es lo que nos está hablando sobre esta segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Ahora, esta segunda bestia tiene tres etapas. ¿Cuántas etapas? 3 etapas. Miren esto. Las 3 etapas de la segunda bestia. La primera es antes de ser una bestia. La segunda es cuando se convierte en una bestia o en una superpotencia mundial. Y la tercera es cuando hace que el mundo adore o obedezca a la primera bestia, que es el Vaticano. ¿En dónde nos encontramos nosotros? Nosotros nos encontramos aquí, en la segunda. Porque esto todavía no ha ocurrido, pero le voy a mostrar que estamos acercándonos a esta parte, que es la última etapa que vamos a ver. Ahora, para entender cuál es la bestia, tenemos que ir a esta primera etapa, o la etapa antes de convertirse en una bestia. Y es interesante notar que Apocalipsis capítulo 12 nos explica la segunda bestia antes de ser una bestia. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 12 para empezar el estudio. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 12. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Todo esto fue un repaso y una introducción a lo que vamos a estar estudiando. Amén. Apocalipsis capítulo 12, vamos a ir al versículo 1. ¿Cuántos dicen amén? Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona ¿de qué? Una corona de 12 estrellas. Ya nosotros hemos estudiado qué representa una mujer en la profecía. La iglesia o el pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Y dice aquí que tenía una corona de 12 estrellas. El número 12 representa el pueblo de Dios, más específicamente el liderazgo del pueblo de Dios, como aparecen 12 tribus, los 12 discípulos, los 24 ancianos, los 144,000. Es un grupo que muestra el liderazgo de la iglesia. Sigue diciendo en el versículo 2: y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Significa que la mujer estaba ¿qué? ¿Qué estaba? Estaba embarazada. Ahora, yo le voy a mostrar a ustedes hoy y durante el resto de la semana también, especialmente el viernes, que esta mujer en Apocalipsis 12 nos habla de que ella tiene 5 etapas. ¿Cuántas etapas tiene la mujer en Apocalipsis capítulo 12? 5 etapas. Y recuerden, está hablando del pueblo de Dios. 5 etapas. Esta primera etapa que está aquí en el versículo 2 dice que ella estaba encinta con dolores de parto. Sigamos leyendo. Le hago una pregunta. ¿Quién tú crees que es quien estaba por nacer? ¿Quién era el que ustedes creen que estaba por nacer? El Mesías. Porque recuerden en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿qué dijo la profecía? De la mujer, ¿verdad? Saldrá ¿qué? La simiente. Y esa simiente, le dijo al diablo, es el que te va a destruir a ti y aplastar a ti. Tú le vas a dar una herida mortal, pero esa simiente es la que va a acabar contigo. Estamos viendo el cumplimiento de esa profecía de Génesis capítulo 3. Dice el versículo 3:
también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran ¿qué? Un gran dragón escarlata que tenía ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, ¿quién es el dragón? Ya lo sabemos, ¿es quién? ¿China? No, es el diablo. Y dice aquí que el dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿En dónde habíamos visto esa característica de 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Eso le aplicaba a quién? A Roma, ¿verdad que sí? Así que lo que nos está diciendo es que el que está detrás de la bestia, nuevamente confirmando, ¿es quién? Es el diablo. Y dice que él se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, o sea, que iba a venir el Mesías, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Le hago una pregunta, ¿esto se toma literal? No, no es literal. Pregunto, ¿estaba el diablo literalmente frente a María cuando ella fue a dar a luz a Jesucristo? Y literalmente cuando salió Jesucristo, ¿él se lo quería comer? No, esto es lenguaje simbólico, es lenguaje figurado, ¿verdad que sí? Le hago una pregunta, ¿cómo fue que el diablo trató de matar a Cristo cuando nació? ¿A quién utilizó? A Herodes, que era monigote del imperio el imperio romano, porque Jerusalén estaba bajo, eran esclavos del imperio romano. Y él trató de utilizar al imperio romano para tratar de matar a Jesús cuando dio la orden de que todo niño menor de 2 años fuera asesinado cuando escuchó que los sabios del oriente habían estado buscando el nacimiento del Mesías. Pregunta, ¿tuvo éxito o no tuvo éxito en matar al Mesías? No, no tuvo éxito. ¿Cómo lo sabemos? Pues ya lo sabemos, pero miren el versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. Esta primera etapa de la mujer va hasta el versículo 5. Representa la primera etapa del pueblo de Dios. ¿Y qué etapa representa? Le hago una pregunta. ¿Quién era el pueblo de Dios cuando Jesucristo nació? ¿Alguien lo dijo? Los judíos, ¿verdad? El pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Así que del versículo 1 al 5 nos habla desde el nacimiento de Jesucristo y dice que ahí que fue arrebatado para Dios y para su trono, fue llevado hacia el cielo, como está explicado en Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿En qué año fue que Jesucristo ascendió? En el año 31. ¿Están conmigo? Así que podemos marcar claramente estos versículos. Nos está hablando de la primera etapa de la iglesia cuando vino Jesucristo, que vino entre el pueblo hebreo, entre los judíos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, versículo 6. El versículo 6 es un paréntesis. Miren lo que dice. Y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, donde tiene lugar preparada por Dios para que allí la sustenten ¿por cuánto tiempo? 1260 días. Ese versículo se va a repetir nuevamente. Lo pusieron en paréntesis. Del 7 al versículo 11 nos explica cuando Jesucristo asciende al cielo. Les repito, del versículo 7 al 11 es una continuación o una explicación de lo que ocurrió en el versículo 5 cuando Jesucristo fue tomado y llevado al cielo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el cielo cuando Él subió? ¿Están conmigo? Ahora, miren el versículo 12. En el versículo 12 nos dice que el cielo está de fiesta porque Jesucristo regresó. Pero miren lo que dice el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. ¿Por qué el cielo estaba de fiesta? Porque ya el diablo no tenía derecho a seguir regresando al cielo. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Del versículo 7 al 11 nos explica que cuando Jesucristo ascendió hubo otra guerra en el cielo, ¿verdad? La segunda fase de la guerra en el cielo, y esa vez el diablo fue echado por segunda vez del cielo. Y cuando el diablo fue echado por segunda vez del cielo, pues el cielo está de fiesta, pero dice que sobre los que están sobre la tierra, ay de ustedes porque el diablo ha descendido. ¿En qué año descendió el diablo a la tierra? En el año 31, porque fue el año que él ascendió
Y él le dijo, ya tú no tienes autoridad más, ya tú no eres el representante de la tierra, ya no eres el príncipe ni el gobernante de la tierra, sino yo soy ahora al haberte vencido. Y Cristo ahora se convierte nuevamente, se convierte en el gobernante de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Miren el versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿en qué año fue eso? En el año 31. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Qué fue lo que hizo el diablo cuando fue echado del cielo y regresó a la tierra por mandato? ¿Qué hizo? Persiguió a la mujer. ¿La mujer quién representa? La iglesia en esta etapa, ¿verdad? Ahora es la iglesia cristiana. Ahora Dios dice que el diablo vino y atacó y persiguió a la iglesia que se encontraba dentro nuevamente del área de Asia y Europa, que era donde estaba el dominio del imperio romano. Así que el versículo 12 y 13 están haciendo un enfoque a este periodo de tiempo. Y usted me preguntará, ¿y por qué yo pongo 538? Bien sencillo. Miren el versículo 14 para ver de dónde saco esa fecha. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila. Ahora, este versículo es lo mismo que dice el versículo 6. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por ¿cuánto tiempo? Tiempo sí, la mitad de un tiempo. Es lo mismo que dice en el versículo 6. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por ¿cuánto tiempo? 1260 días. Así que el versículo 14 y el versículo 6 está hablando de lo mismo. ¿Por qué yo entonces saco esa fecha de 538? Bien sencillo. Porque dice que después de la persecución que estaba sufriendo la iglesia en el imperio romano, ¿qué hizo la iglesia después de eso? Huyó, ¿verdad? Y dice que Dios sustentó a la parte de la iglesia que huyó. ¿Por cuánto tiempo la sustentó o la cuidó? Por 1260 años, que ya la habíamos estudiado ese tiempo profético, que comenzó ¿en qué año? En el 538 y terminó en el 1798. En otras palabras, la profecía nos está diciendo que la iglesia de Dios fue perseguida y atacada en el imperio romano. Recuerdan que era ilegal ser cristiano y te tiraban a los leones, te mataban, te quemaban. Y dice aquí que luego de ahí el pueblo de Dios se fue. ¿A dónde se fue? Al desierto. Y Dios la sustentó o la cuidó por 1260 años. En otras palabras, esta tercera etapa de la iglesia en Apocalipsis capítulo 12, del 14 al 15, representa ese tiempo cuando se levanta el papado. ¿Y qué hace la iglesia? Huye y sale de donde está sufriendo. Primero la persecución romana, ahora es la persecución papal. Y huyó al desierto. Ahora, usemos nuestras cabecitas. ¿Qué representa el mar y las aguas? Pueblos, muchedumbres, naciones y... Aquí dice que la mujer o la iglesia huyó al desierto. Significa que el desierto tiene que ser ¿qué? Algo contrario al mar. Porque en el desierto ¿hay agua? No, por eso es un desierto. Lo que significa que la iglesia huyó a un lugar donde no había gente. ¿Están conmigo? Y nosotros es interesante, podemos confirmar eso históricamente, porque ¿qué fue lo que pasó cuando se levanta el poder papal dentro de Europa? Los cristianos empezaron a salir de las ciudades y huyeron ¿a dónde? A los montes, ¿verdad? Grupos como los conocidos valdenses y diferentes grupos que se estaban huyendo de ahí porque decían, no nos dejan adorar a Dios de acuerdo a nuestra conciencia. Y los grupos como los valdenses y diferentes grupos por toda Europa salieron huyendo de las ciudades y se fueron a vivir a las montañas donde no habían personas. ¿Qué dice el versículo 15? Que es parte del mismo contexto. Mire lo que dice. Y la serpiente, ¿quién es la serpiente? El diablo, ¿verdad? Arrojó de su boca tras la mujer, ¿qué cosa? Agua como un río para que fuese arrastrada por el ¿qué? Por el río. En otras palabras, agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Ya sabemos que las aguas o los ríos representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Significa, lo que nos está diciendo es que desde el 538 hasta el 1798, ¿qué hizo el diablo? Tratando de hacer ¿qué? Tratando de destruir a la iglesia, mandó
todos los ejércitos y todos los poderes políticos y todos los reinos políticos de Europa para tratar de destruir y acabar a la iglesia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cuadra todo perfectamente con la profecía y con la historia. Es increíble el intento del diablo de destruir a la iglesia dentro de Europa por medio de los poderes políticos. Pero ¿qué pasó? Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Familia, quiero que noten algo. Mientras ella estuvo en Europa, por esos 1260 años, la profecía dice que Dios cuidó o protegió a su pueblo fiel. ¿Por cuánto tiempo? 1260 años la sustentó. Pero aquí dice en el versículo 16 que ya Dios no la tenía que sustentar o cuidar más. ¿Por qué? Porque ella se fue ¿a dónde? Ella se fue a la tierra y dice que la tierra, ¿qué hizo? La tierra tragó el río que el dragón había echado de su boca tras la mujer. En otras palabras, la tierra ahora está haciendo ¿qué? Está protegiendo o cuidando a la mujer o a la iglesia. ¿Están conmigo? ¿Cuántos me están entendiendo? Dios la protegió y la tuvo que sustentar por 1260 años, pero ella se fue a este lugar llamado la tierra y dice que ya Dios no la sustenta porque ahora la tierra está resolviendo el problema del dragón tratando de acabar con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, inmediatamente nos tiene que venir a la mente algo. Si las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y el desierto representa donde no hay personas, no existe nada, que fueron a donde los grupos como los valdenses huyeron en los desiertos, en los montes, significa que la tierra tiene que ser ¿qué? Un punto medio. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? La tierra es un punto medio porque no es un desierto donde no hay nadie, pero tampoco es ¿qué? Tampoco es un cuerpo de agua. Quiere decir que este lugar a donde huye la mujer o a donde la iglesia huyó, tiene que ser un lugar donde hay personas, pero no hay muchas personas. ¿Me están entendiendo? Y tiene que ser un lugar fuera de Europa. ¿Por qué? Porque ella huye de ahí por lo que estaba pasando en Europa. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Lo que significa, familia, que Apocalipsis capítulo 12, versículos 16 y 17, nos habla del periodo de tiempo después del 1798, que cuadra perfectamente con Apocalipsis capítulo 13, cuando dice que la segunda bestia salió después de la caída del papado. A ese mismo momento, cuando se cae el papado, se levanta la segunda bestia, y es interesante notar que nos dice Apocalipsis capítulo 12 que la mujer huyó para ese lugar, porque le estoy mostrando a ustedes que Apocalipsis 12 nos está hablando de la segunda bestia antes de ser una bestia donde protege y cuida a la mujer. ¿Están conmigo? El viernes vamos a hablar de la etapa número 5, que de hecho es el versículo 17. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Fui poquito a poquito, preparándolos poquito a poquito. Amén. Escúchenme bien esto, familia. Dice Apocalipsis capítulo 12 que la mujer estaba siendo perseguida, atacada por el dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Están conmigo? Pero luego dice, familia, en Apocalipsis capítulo 17, que había otra mujer. Y esta otra mujer está sentada sobre una bestia que tiene ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Porque vamos a ver que el versículo 17 dice que el dragón le está haciendo la guerra a la mujer. Está hablando de la última etapa de la iglesia. Y la pregunta es, ¿con quién el diablo le está haciendo la guerra a la iglesia? Pues con la mujer de Apocalipsis capítulo 17. Esa es la guerra del Armagedón. Esta es la última batalla, según nos está explicando Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a repasar las características. Primero les voy a presentar las características pasadas y presentes.
porque esas características pasadas y presentes nos van a permitir identificar a la segunda bestia, porque eso es lo que estamos haciendo, identificando la segunda bestia, porque la segunda bestia es quien le va a devolver el poder civil nuevamente al papado, dice la profecía en el tiempo del fin. Así que vamos a mirar las características presentes y pasadas, y usted va a ver, familia, como ya le mencioné, esto se cae de la mata, ¿verdad? Eso significa que esto es obvio cuando usted estudia la profecía y lo organiza todo. Mira lo que dice aquí, la primera característica: la tierra o el territorio a donde huyó la mujer la protegió, protege a la iglesia de la serpiente dragón, que es la unión del Estado y la iglesia que se formó en Europa. Están conmigo durante los 1260 años. Así que este lugar, este territorio, esta tierra protegió a la mujer de los abusos que estaban pasando en Europa por haber unido el Estado y la iglesia. ¿Están conmigo? Número 2, dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Miren qué lindo es esto. ¿Después de qué año? Ya lo sabemos. ¿Después de qué? Del 1798, dice, vi otra ¿qué? Otra bestia, ya sabemos que una bestia o un poder mundial predominante, y dice que vi otra bestia que ¿qué hacía? Subía. Esa palabra subía es la palabra griego. Para subir es anabaino, es la que se utiliza en el contexto, que significa crecer o florecer, y se utiliza en el contexto del desarrollo de una planta, según lo dice Mateo 13:7. En otras palabras, esta segunda bestia sube de la tierra, pero sube ¿cómo? Despacito, suavecito. Noten algo interesante de esta segunda bestia. Esta segunda bestia no conquista otras bestias como pasó en Daniel capítulo 7. En Daniel 7 cada bestia se conquistaba. En Medo-Persa conquistó a Babilonia, los griegos conquistaron a los medo-persas y el imperio romano conquistó a los griegos. Esta segunda bestia no conquista a ninguna otra bestia, sino que sube ¿cómo? Solito. Se levanta como una flor, ¿verdad? Creció solitito, lo dejaron tranquilito, como dicen en Dominicana. Y el otro punto, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Ahí fue la parte, no conquista otra bestia, otra nación, y subía de la tierra. En otras palabras, familia, se levanta de la tierra, no del mar, y ayuda a la mujer. En otras palabras, se levanta donde no hay monarquías, ni grandes ni imperios, ni grandes naciones, ni grandes cantidades de personas. Hay personas en esta tierra, pero no está en cantidades grandes. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Número 3, Apocalipsis 13:11 dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué? Los de un cordero. Empecemos ahora. ¿Qué es un cordero? ¿Qué es un cordero? ¿Qué tipo de animal? Sí, pero ¿qué animal es? Una oveja, ¿verdad? ¿Un cordero qué tipo de oveja es? Bebé, joven, ¿verdad que sí? El corderito es, como diríamos nosotros, un niño, un adolescente. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Qué nos está diciendo esto? Que esta nación es una nación ¿qué? Es una nación joven, pero es cordero. Y el cordero ya sabemos que en la Biblia representa a Cristo. En otras palabras, es una nación joven, pero tiene ideales cristianos. Porque es ¿qué? Cordero. ¿Me están entendiendo? Esos cuernos de cordero significa que es una nación joven con ideales cristianos, porque representa algo de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Pero también dice que tiene que, habla como qué, habla como dragón. Eso lo vamos a ver más adelante. Noten algo de los cuernos. No hay diademas ni coronas en los cuernos de la segunda bestia. La otra bestia dice que tenía 10 cuernos y tenía 10 diademas, que ya sabemos que representaban las monarquías de Europa. En esta segunda bestia no tiene 2 cuernos, pero no tienen coronas ni diademas. ¿Qué significa eso? Que no hay ¿qué? No hay monarquías ni reyes en esta segunda bestia. ¿Están conmigo? Y otro punto interesante que notar de los cuernos es que no hay un desbalance de poder en los cuernos. ¿Por qué lo digo? Porque ¿dónde habíamos estudiado que habían 2 cuernos? En Daniel capítulo 8. ¿Recuerdan que decía que el carnero tenía 2 cuernos? Pero ¿qué pasaba con los cuernos del carnero? Un cuerno estaba por encima del otro, pero con el paso del tiempo el segundo cuerno se levantó. O sea, en los 2 cuernos de Daniel capítulo 8 había un desbalance de poder entre los cuernos. ¿Están conmigo? Pero noten que en esta bestia
no hay un desbalance de poder entre los cuernos, sino que los dos cuernos están ¿qué? El poder está ¿qué? Balanceado. ¿Me están entendiendo? Estos dos cuernos o estos dos poderes que se encuentran de esta segunda bestia están balanceados. Uno no domina sobre el otro. ¿Están o no están conmigo? Dos cuernos o reinos juntos, pero separados e iguales. Ahora, si es cordero, tiene algo de cordero, significa que son dos reinos que de alguna manera tienen que estar relacionados con las cosas de Dios. Ahora, cuando usted estudia en la Biblia, es interesante notar que el verdadero Cordero, que es Cristo Jesús, reconoció dos reinos sobre esta tierra. ¿Cuántos reinos reconoció Jesucristo? Dos reinos sobre esta tierra. ¿Usted lo sabía? Vayan conmigo a Juan capítulo 19. El Evangelio de Juan capítulo 19. Todo esto le estoy preparando la camita. Juan capítulo 19, por favor. Vamos a ver uno de los reinos que Jesucristo reconoció sobre la tierra. Juan capítulo 19 y vamos a ir al versículo 9. Versículo 9. ¿Cuántos están ahí? Miren lo que dice aquí. Juan 19, 9 dice, el Evangelio de Juan 19, 9. Y entró otra vez en el pretorio. Esto es Jesucristo cuando regresa a donde Pilato. Y le dijo Jesús, y él le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo qué? Autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dado ¿de dónde? De arriba. Le hago una pregunta. ¿Jesucristo reconoció la autoridad de Pilato? Sí. Él le dijo, tú tienes autoridad, es correcto. Tú tienes poder para crucificarme o soltarme. Lo que le dijo fue, pero recuerda que el poder que tú tienes es que te lo está dando Dios. Pregunta, ¿qué representa Pilato aquí en esta historia entonces? ¿El poder qué? ¿El poder civil o el poder político? Jesucristo reconoció el poder civil o político que tenía Pilato, y eso lo vemos en Mateo 22, 21, cuando Jesús le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de qué. ¿Reconoció Jesucristo la autoridad romana, la autoridad política? Sí, la reconoció. Él no le faltó, él nunca violó una ley romana ni una ley civil. A la misma vez Jesucristo reconoció otro poder también sobre la tierra, otro reino sobre la tierra. ¿Y cuál fue ese reino? Arrepentíos porque el reino de qué? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora le pregunto nuevamente, ¿cuáles son los dos reinos que reconoció Jesucristo sobre esta tierra? El poder civil político y el poder religioso. ¿Están conmigo? ¿Qué está diciéndonos esto? Que hay dos poderes dentro de esta segunda nación y estos dos poderes están separados pero iguales. ¿Y cuáles son esos dos poderes? El Estado y la iglesia. ¿Están conmigo? Esta bestia separa el Estado y la iglesia y uno no domina el otro. ¿Están o no están conmigo? Número 4, versículo 14 de Apocalipsis 13 dice que la segunda bestia manda a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esa palabra manda que aparece ahí es la palabra griego lego, que significa pedir o persuadir. Por ejemplo, en la Biblia en inglés, en el King James Version dice that they should, o que ellos deberían hacerle una imagen a la bestia. En otras palabras, esta segunda bestia, recuerda que empieza como cordero, pero termina como dragón, al principio está persuadiendo a que le hagan una imagen a la bestia. Eso implica que no es a la fuerza primero, sino es por medios ¿qué? Es por medios democráticos, porque el persuadir es lo que hacen los políticos. Un político persuade a los constituyentes para que voten por él, para que voten a favor de sus propuestas o sus cosas. Esta segunda bestia, según nos está diciendo, comienza no a la fuerza, sino ¿cómo? De manera democrática a unirse a la primera bestia, perdón. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Familia, estas son las características de la segunda bestia, pasados y presentes. Número 1,
refugió a los cristianos huyendo de la persecución religiosa de Europa. Número 2, se convierte en una bestia o en una superpotencia mundial después del año 1798. Es una bestia, significa que es un poder mundial político, militar, económico, cultural y tecnológico. Número 3, es una nación joven que no conquista a otra nación, sino que sube y crece lentamente al poder, porque decía que subía como una flor, ¿verdad? Número 4, esta nación sube o crece donde no hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, pero tampoco es un desierto, significa que hay gente, pero no están organizadas como estaban organizados en Europa. Número 5, separa ¿qué cosa? Separa la iglesia, el Estado. En otras palabras, recuerda, no tenía coronas, los cuernos. En otras palabras, no hay papado, pero tampoco hay un rey o monarquías. Y número 6, este país, esta segunda bestia, es un país cristiano, porque dice que comienza como cordero, con principios que democráticos, porque persuade a los ciudadanos a hacerle o a unirse al papado. Familia, cuando usted estudia estas características, no hay ninguna otra nación sobre la tierra que podría cuadrar con cada una de estas características. No hay ningún otro superpotencia sobre la tierra en estos momentos en la cual cada uno de estos puntos y características cuadran perfectamente. La segunda bestia de Apocalipsis, familia, es más ninguna otra nación que los Estados Unidos de América. Esta nación en la cual usted y yo nos encontramos ahora mismo, dice la profecía que ¿qué va a hacer? Se va a levantar en contra de la iglesia y se va a unir al papado. ¿Están conmigo? Ahora, yo le voy a mostrar la evidencia contemporánea, la presente, y le voy a mostrar lo que está pasando en el futuro para que se lleve a cabo eso. Comenzamos con la primera. Protegió a los cristianos de la persecución del Estado de la Iglesia de Europa. Pregunta, ¿eso no fue lo que ocurrió en Estados Unidos antes de convertirse en una superpotencia mundial? Porque dice que primero fue la tierra, ¿verdad? La iglesia huyó a la tierra. Familia, aquí vinieron un grupo llamado los peregrinos, ¿verdad que sí? Los peregrinos huyeron de Europa. Una pregunta, ¿por qué huyeron de Europa? Por la persecución religiosa que había, ¿verdad? No solamente en el papado, sino también en el mismo Inglaterra. En Inglaterra misma también el rey se había hecho dueño de la iglesia, y lo mismo, si no iban a la iglesia de Inglaterra, también te perseguían, y ellos se cansaron de lo que estaba pasando en Europa y salieron huyendo de Europa y vinieron a este lugar que no era una nación todavía, a la tierra, y por eso dice que la tierra que hizo, protegió a la mujer o a la iglesia, huyendo de lo que estaba ocurriendo en Europa. ¿Están conmigo? Y cuando miramos cada etapa de la iglesia comenzó en Asia, en el Medio Oriente, donde nació Jesucristo, ¿verdad? Luego entonces comenzó la persecución del Imperio Romano. Luego entonces se levanta el papado en la tercera etapa, en el 538 y el 1798. Pero luego, ¿qué sucede? La iglesia, ¿qué hace? Huye de Europa y huyó ¿a dónde? A los Estados Unidos de América. Y noten, familia, ¿qué etapa de la iglesia huyó a la tierra? Pues ¿qué etapa de la iglesia fue la cuarta etapa? La iglesia protestante. Se levanta la iglesia protestante, la reforma protestante, y huyen de los abusos del papado y de lo que estaba ocurriendo en Europa. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cuadra perfectamente todo lo que estamos hablando. Dice la número 2 que leímos: después vi otra bestia que subía de la tierra. O sea, después del año 1798, es una bestia o un poder mundial predominante. Subía o creció solito, no conquista a otra bestia y se levanta de la tierra del mar. Los Estados Unidos de América declararon su independencia en el año 1776. La Constitución se votó en el 1787. Se adoptó la Declaración de los Derechos en el 1791. Y fueron claramente reconocidos como un poder mundial después de ¿qué año? Del 1798. Le hago una pregunta: ¿una bestia o un poder mundial predominante? Le hago una pregunta: ¿quién es la única superpotencia del mundo ahora mismo? Estados Unidos. Nadie más. Políticamente se lleva diciendo que hemos perdido el poder político, que si todo esto, mire familia,
Si usted reúne los 10 naciones con los ejércitos o los presupuestos militares más grandes del mundo, después de los Estados Unidos, usted une esos 10 naciones y le suma el presupuesto militar, aún sumando las 10 milicias más grandes del mundo, no le llega al presupuesto militar de los Estados Unidos. De hecho, la segunda potencia militar más grande del mundo es China. Y el presupuesto militar de China es la mitad del presupuesto militar de Estados Unidos. En otras palabras, nadie le llega ni a los tobillos de los pies a Estados Unidos como potencia mundial. ¿Subió o creció solo? Le hago una pregunta. ¿Estados Unidos tuvo que conquistar alguna otra superpotencia para convertirse en superpotencia? No. ¿Estados Unidos creció cómo? Relativamente solo, bastante solito. Se levanta y no conquista otra bestia y se levanta de la tierra y no del mar. Pregunta, ¿habían personas en el territorio antes de ellos llegar? Sí, ¿quiénes estaban? Los indios nativos, ¿verdad que sí? Habían indios, ellos estaban, pero no estaban organizados como en Europa, que eran grandes monarquías y naciones e imperios. Ellos tenían sus grupos, pero estaban esparcidos. ¿Están conmigo? Así que cuadra perfecto de que no estaba completamente vacío como ocurrió con los valdenses en las montañas de Europa, pero tampoco era una cosa como Europa. Habían personas, pero estaban escasas. Número 3, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero, ya vimos, ¿verdad?, tiene algo de Cristo y tiene principios cristianos. 2 cuernos o reinos juntos pero separados e iguales. Y esos 2 reinos vimos que son el Estado y la iglesia. Pregunta, ¿en Estados Unidos se separó la iglesia y el Estado? Claro que sí. Miren aquí. Aquí fueron lo que le llaman, ¿verdad?, los founding fathers, los fundadores padres de la nación americana. Y estos hombres, ¿qué hicieron? ¿Qué determinaron? Ellos dijeron, nosotros ya sabemos lo que sucede en Europa, ya hemos visto los abusos del papado, hemos visto los abusos del rey de Inglaterra, y ellos dijeron que nosotros no queremos nada que ver con el sistema que ya habíamos visto. Nosotros queremos establecer una nación diferente en donde uno no domina el otro. ¿Y cómo lo confirmamos? Es bien claro. Aquí está la Carta de Derechos, que es el término por el cual se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Estas enmiendas limitan, escúcheme bien, esto es importante, limitan el poder del gobierno federal y garantizan los derechos y libertades de las personas. En otras palabras, la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos hace 2 cosas. Limita el poder del gobierno federal. En otras palabras, restringe el poder del gobierno sobre sus ciudadanos. ¿Están conmigo? Para que el gobierno no se vuelva opresivo. Y lo otro que hace es que garantiza los derechos y libertades de las personas. Eso lo que quiere decir es que nosotros, entre nosotros, la mayoría no puede mandar. No puede venir la mayoría a imponer sus creencias sobre nosotros, sino que ¿qué? Hay unas libertades y unos derechos donde, aunque yo sea una minoría, sea de cualquier manera, económicamente, en cuestión de país, de nacionalidad, de género, no me pueden venir a imponer la mayoría sus creencias sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Son 2 principios bien lindos, bien bonitos. Y miren la primera enmienda que pusieron en la Constitución. Dice la enmienda número 1, libertad de expresión, de prensa y libertad ¿qué? Religiosa. Estas personas, familia, cuando levantaron esta nación, lo primero que dijeron fue que el Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del Estado o prohíba el libre ejercicio de la misma religión. Fascinante. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros no queremos cometer los errores de Europa. Aquí lo que vamos a establecer es una nación donde ¿qué? Hay separación de ¿qué? De iglesia y Estado. En otras palabras, la iglesia no le dice al Estado qué hacer, pero el Estado tampoco le dice a la iglesia qué hacer, sino que están ¿qué? Separados, pero están ¿qué? ¿Están los 2 establecidos y protegidos por la Constitución? Sí, están los 2, pero uno no manda, déjame repetir, se supone que uno no manda el otro. ¿Están conmigo? Porque constitucionalmente están separados, ¿para qué? Para evitar los líos que estaban pasando en Europa, porque eso mismo era lo que estaban experimentando en Europa, donde una de las 2 estaba pasando. Y ellos dijeron, nosotros no queremos cometer o seguir en los errores que estaban pasando allá. ¿Están conmigo? Y dice este historiador americano, Clinton Rostier,
Las doctrinas gemelas de la separación de iglesia y Estado y la libertad de conciencia individual son la médula de nuestra democracia, sino de hecho la más magnífica contribución de Estados Unidos a la liberación del hombre occidental. Familia, cuando las personas piensan, ¿por qué Estados Unidos ha tenido tanto éxito? ¿Por qué Estados Unidos ha crecido tanto? ¿Por qué son tan poderosos y han obtenido tanto y tanto en tan poco tiempo? No es porque los gringos son más inteligentes, porque entre gente inteligente hay en todos los países. ¿Están conmigo? Lo que ha tenido el éxito de Estados Unidos, primero y por encima de todo, es que separaron el Estado y la iglesia. Y por eso, familia, cuando usted estudia y ve todas las constituciones que se levantaron después de la constitución de Estados Unidos, todas se semejan a la constitución de aquí. ¿Por qué? Porque vieron el éxito que se hace cuando se separa el Estado y la iglesia. Y por eso ahora todos los países siguen el mismo patrón, por lo menos los países que tienen democracia. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? ¿Amén? Familia, aquí les voy a enseñar cita tras cita tras cita. Benjamin Franklin, George Washington, el primer presidente del país, Thomas Jefferson, John Taylor, Ulysses Grant, todos y cada uno declarando la separación de iglesia y Estado. Mira lo que dice Ulysses Grant. Se declara la iglesia y el Estado por siempre separados y distintos, pero cada uno libremente dentro de sus propias esferas. Esos son los dos cuernos. Deja el asunto de la religión al altar de la familia. La iglesia y su escuela privada, mantenida en su totalidad por contribuciones privadas, mantenga iglesia y Estado separados. ¿Para qué? Familia, Theodore Roosevelt, James Garfield. Este es John F. Kennedy, el único presidente católico que ha tenido esta nación. ¿Y qué dijo él? Creo en una América donde la separación de iglesia y Estado es ¿qué? Absoluta. Donde ningún prelado católico le diría al presidente, en caso de ser católico, cómo actuar, y ningún ministro protestante le diría a sus feligreses por quién votar. Esto es un presidente católico. ¿Qué está diciendo él? Que se separe, ¿qué cosa? Que se mantenga separado la iglesia y el Estado. Ahora, la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer es, ¿cómo es posible que esta nación, míralo aquí, cómo es posible que esta nación, hablando de Estados Unidos, fundada sobre principios cristianos, un gobierno constitucional con balance de poderes y separación de Estado e iglesia, pueda llegar a apartarse de sus principios, como lo establece Apocalipsis capítulo 13? ¿Cuándo fue que comenzó este cambio? Porque en Apocalipsis 13 dice que los Estados Unidos se va a levantar y le va a devolver el poder político al papado, se va a unir a ella y va a implementar un sistema de falsa adoración. La pregunta es, ¿cómo es que este país va a llegar a ese extremo desde el otro extremo? ¿Están conmigo? Y cuando se pregunta cuándo fue que comenzó este cambio, el cuadro lo pinta todo. Este es el presidente Ronald Reagan y este es Juan Pablo II. Familia, aquí fue que todo comenzó a cambiar cuando estos dos hombres se unieron. Yo les voy a enviar en la información que le envío un documental, ¿verdad? Se llama Acceso al Vaticano. Ese documental, familia, desglosa y detalla exactamente qué fue lo que pasó, cómo fue que comenzó esta relación entre estos dos hombres a unir estas dos naciones. Y yo le voy a presentar un pedazo de este libro. Primero le muestro esto. Esta es la revista Time, que es la revista política más conocida de los Estados Unidos. Y dice, se llama el título La Alianza Santa. Dice, cómo Reagan y el Papa conspiraron para asistir a Polonia, para asistir al movimiento de solidaridad de Polonia y la caída del ¿qué? Del comunismo, ¿verdad? Estos dos se unieron, ¿con qué propósito? Con acabar con el comunismo. Ahora, eso no tiene malo en sí, no es una mala idea, ¿verdad que no? Porque sabemos cuáles son los resultados de este tipo de sistema de comunista. El problema es este. ¿Qué rayo hace él involucrado en asuntos políticos? Porque el propósito de la iglesia no es andar en asuntos políticos. Yo lo entiendo a él, que ese sea su meta y su objetivo, porque lo que conocemos como la Guerra Fría. Pero ¿por qué anda un cristiano envuelto en asuntos políticos?
Que la Biblia dice claramente, no unas una cosa con la otra. Recuerden que a Jesucristo trataron de involucrando en los asuntos políticos de su tiempo. Y Él dijo que yo no he venido aquí para bregar con asuntos políticos. Yo he venido aquí para la salvación de las almas. Pero ¿qué sucede con ella? Que ella no separa, no ella sino Él, ¿verdad? Pero ella en el sistema. Ella no separa el estado de la iglesia y anda involucrados. Miren este libro se llama Las llaves de esta sangre. Este libro lo escribió un sacerdote jesuita conocido como Malaquías Martín. Malaquías Martín era amigo íntimo de Juan Pablo II. ¿Están conmigo? Y él escribió un libro, yo tengo ese libro, el libro es como así de gordo, es una cosa increíble, ¿verdad? Y miren lo que dice ese libro. El Papa Juan Pablo II en contra de Rusia y el oeste por el control del nuevo orden mundial. Él dice en este libro que había una batalla en el mundo por el control del nuevo orden mundial. Y mira lo que escribió Malaquías Martín en la página 15. Él dijo que hay una competencia de 3 vías para establecer el primer gobierno mundial en la historia de la humanidad. ¿Cuántas vías habían? 3. ¿Y quiénes eran esas 3 vías? El capitalismo en Estados Unidos, el catolicismo en el Vaticano y el comunismo en la Unión Soviética. O sea, estos 3 estaban tratando de establecer, de adelantar un primer gobierno mundial. ¿Y qué pasó? Que los primeros 2 se unieron, como decía la portada de la revista Time, y cuando estos 2 se unieron, ¿qué le pasó al tercero? Se cayó. Así que al ellos 2, Estados Unidos y el Vaticano, por medio de esa alianza entre Ronald Reagan y Juan Pablo II, al ellos unirse y tumbar lo que era una bestia, porque las bestias son superpotencias mundiales, la Unión Soviética era la otra superpotencia mundial. Cuando esos 2 se unen, ¿qué dicen ellos? Oye, ¿verdad que nosotros somos muy poderosos juntos? Acabamos de tumbar a la Unión Soviética. Le hago una pregunta. Después de ellos darse cuenta del poder que tienen juntos, ¿usted cree que iban a empezar a soltar ese poder? Jamás en la vida, jamás. Y ahí, familia, comenzó esta relación entre los Estados Unidos y el Vaticano a empezar a fortalecerse y a acumularse. Familia, escúcheme bien. Lo que estamos viendo, familia, es que ella ahora está utilizando, nuevamente se ha levantado y está empezando a influenciar los poderes políticos, pero especialmente los Estados Unidos, porque ¿sabe cuál es la meta del papado? La meta del papado es un solo gobierno mundial. ¿Y quién ustedes creen que quiere estar al mando de ese gobierno mundial? Ella. Ella quiere estar al mando, ella quiere estar. Y usted me dirá, y hay alguna gente que me dicen, ay, esto es absurdo, estos son puros disparates lo que usted está hablando aquí. Así, pues mira cómo lo dice el amigo íntimo de Juan Pablo II en su libro, en Las llaves de esta sangre. Él lo dice claritamente. Dice él en la página 455, la meta de Juan Pablo II, que es el papado, es que una estructura geopolítica. Una estructura geopolítica es un ¿qué? Un solo gobierno. Una estructura geopolítica para la sociedad de ¿quiénes? De todas las naciones, diseñada y mantenida de acuerdo a los planes éticos y doctrinales del cristianismo, como es enseñado y propagado por el pontífice romano como el vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué está diciendo? ¿Que cuál es el plan del papado? Un solo gobierno mundial. Y cuando empezamos a mirar la relación de los Estados Unidos, aquí fue que comenzó. ¿Y qué ha pasado? Esto era inconcebible porque en Estados Unidos, como es una nación predominantemente protestante, no querían nada que ver con el papado. Pero aquí empezó todo a cambiar. Y ahí entonces vimos que después de Reagan vino George Bush el primero, ¿verdad? Luego vino Clinton, luego vino George Bush el hijo, ahí ya estaba ya en las últimas, ¿verdad? No, de verdad, él estaba ya, lo tenían ahí, ya era una figura, más nada, porque ya, la mente de él ya no estaba ahí, lamentablemente, ¿verdad? Y mire lo que dijo George Bush sobre el papado. La mejor manera de honrar al Papa Juan Pablo II, realmente uno de los grandes hombres, es tomar en serio sus enseñanzas, es escuchar sus palabras y poner sus palabras en acción aquí en Estados Unidos. Esto es un reto que
aceptamos. Familia, cuando murió Juan Pablo II, no sé si ustedes lo vieron, el funeral de Juan Pablo II. Nunca en la historia de la humanidad ha habido un funeral como ese. Vinieron todas las cabezas de todos los gobiernos del mundo, casi todos, del mundo, todos los primeros ministros, los presidentes. Aquí habían 3 presidentes americanos. 3 presidentes. O sea, si los fundadores de esta nación hubieran visto esta escena, se caen para atrás. En el funeral de un papa, y lo que comenzó como un funeral, terminó con 3 presidentes americanos arrodillados frente al cadáver del papa. ¿Verdad? Una cosa increíble. Y no eran ellos nada más. Ahí estaban todos, los de Inglaterra, los de Francia, los de Australia, todo el mundo. Pero es interesante notar cómo ha avanzado esta relación y cómo se sigue moviendo, ¿verdad? Aquí luego vino Benedicto, ahí está George Bush. Luego de Bush vino Obama. Luego Benedicto lo sacaron y pusieron ¿a quién? A Francisco. Y después de Obama, ¿quién vino? Trompita, ¿verdad? Trompita. Ay, Trompita. Aquí está Trompita con Francisco. Esta foto me encanta, porque mira la cara de él y mira la cara de él. Familia, escúcheme bien. No importa quién es el presidente y no importa quién es el papa. El poder de estas 2 instituciones, de la presidencia y el papado, son demasiado poderosos. Que aún estos 2 que no se quieren ver ni en pintura, se tuvieron que verse y tuvieron que hablar, porque hay asuntos políticos mucho más grandes que el disgusto que tienen ellos 2, porque sus oficinas lo mandan así. ¿Están conmigo? Y por eso se cae uno y se cae el otro, no importa, rey muerto, rey puesto. El asunto es el poder que tienen estas 2 instituciones, en los Estados Unidos de América y el papado, que son las 2 instituciones más poderosas sobre la tierra. Y eso es lo que dice la profecía. ¿Están conmigo? Aquí vemos a Francisco. ¿En dónde estaba él? O sea, la presidencia, el gobierno de Estados Unidos está dividido en 3 ramas. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, esos 2 están enamorados, andan como dos recién casados. El legislativo, familia, cuando él fue a hablar, estos 2, ¿sabe quiénes son? Los 2 eran católicos. La mayoría de los católicos del Congreso de Estados Unidos son católicos. Y estos 2 son católicos, esos fueron los que le invitaron. Y ahora mismo los que están sentados hoy en día, que son Mike Pence y Paul Ryan. Paul Ryan es católico y Mike Pence es evangélico. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Aquí está el Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo están ellos? ¡Oh! Enamorados, amando el papado. Hay un problema, entonces las dos ramas del gobierno están alineados con el papado. Quiere decir que la tercera rama del gobierno de alguna manera tiene que crear alguna separación, ¿verdad que sí? Familia, aquí está. Esa foto es más vieja, tengo la foto nueva, no la puse, se me quedó eso. Aquí están los 9 jueces del Tribunal Supremo. Escúcheme bien. Esta foto es vieja, la foto nueva. Aquí, de los 9 jueces, 6 son católicos. Scalia murió hace unos años atrás y pusieron otro, se me olvidó el nombre, Gorsuch, y Gorsuch es evangélico. Independientemente, 5 de los 9 jueces del Tribunal Supremo son católicos. En otras palabras, si las primeras 2 ramas de gobierno, el legislativo y el ejecutivo, trataran de alguna manera incorporarse políticamente con el papado, se supone que la institución que nos defienda y separe la iglesia y Estado sea el Tribunal Supremo. ¿Y ellos qué van a decir? Deja que hablemos de la marca de la bestia, porque esto todo tiene que ver con la marca de la bestia. Ellos no se van a quejar. De hecho, le voy a mostrar lo que dijo el que era el jefe del Tribunal Supremo. Ya él murió, pero mira lo que él decía. El muro de separación entre iglesia y Estado es una metáfora basada en mala historia. Debe ser franca y explícitamente abandonado. El que era la cabeza ahora es el señor John Roberts. Él dice que eso de separar la iglesia y Estado, eso es un invento, que eso es malo, que se debería quitar. Adivina quién está contento con una declaración así. Porque ¿qué dijo Juan Pablo en la revista Time 1991? El Papa Juan Pablo denunció el materialismo excesivo y la separación ¿de qué? ¿Por qué al papado no le gusta la separación de iglesia y Estado? Porque no tiene poder político. Porque ¿qué hace Estados Unidos?
Estados Unidos, por eso dice el versículo 16 de Apocalipsis 12, que la mujer vino aquí y se estuvo protegida porque aquí se separó la iglesia y Estado, por lo tanto, el Estado no puede perseguir y ella está libre. ¿Están conmigo? ¿Pero qué quiere ella? Ella quiere que se quite. ¿Para qué? Si se quita la separación constitucional de Estado, de la división, de la separación entre Estado e iglesia, ¿qué sucede? Entonces ella recupera nuevamente, ¿qué cosa? El poder civil. Y eso es lo que dice la profecía, eso es lo que se está mostrando que está pasando, familia. Le voy a dar este punto y mañana vamos a terminar con un punto muy interesante y muy importante. Este punto los quiero dejar con esto. Dice que manda a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Están conmigo? ¿Qué significa que le hace una imagen a la bestia? La palabra imagen significa una semejanza o un reflejo. En otras palabras, en la segunda bestia de Estados Unidos le va a hacer una semejanza o un reflejo al Vaticano. Pregunta, ¿cuál es el problema principal que tiene el Vaticano? Que no separa ¿qué cosa? No separa la iglesia y el Estado. Cuando dice que en Estados Unidos se va a levantar una imagen al papado, significa que en los Estados Unidos la separación constitucional que separa la iglesia y el Estado se va a ¿qué? Se va a quitar. Estados Unidos entonces le va a levantar una imagen al papado, porque Estados Unidos, ¿qué va a tratar de ser? Estados Unidos va a imponer creencias religiosas por medio de las leyes civiles. Y si usted cree que eso es asombroso, eso ya lo han estado intentado en el pasado y le voy a mostrar mañana que ya lo están haciendo ahora mismo. Esto, familia, no es cosa del futuro, que eso no va a pasar. Estamos nosotros viviendo en tiempos actualmente en donde ya en Estados Unidos ya se está tratando de quitar la separación de iglesia y Estado. O sea, en otras palabras, estamos muy cerca del cumplimiento profético. Mañana voy a empezar y les voy a enseñar algunas cositas sobre lo que está haciendo Donald Trump. Porque Trump no es, alguna gente me pregunta, ¿y dónde está Trump en la profecía? No como la gente se imagina, pero sí él está adelantando. Trump está moviendo esta causa de quitar la separación de Estado e iglesia y se lo voy a mostrar contundentemente. Y le voy a mostrar el asunto donde dice que compran y venden y cómo Estados Unidos y el Vaticano se han unido, no solamente políticamente, sino también económicamente. Y eso, entonces vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 17, que eso es otro asunto más grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabroso o no sabroso? Esto es rico. ¿Sabe por qué esto es rico? Porque Cristo viene pronto. Estamos viendo, familia, el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 17 frente a nuestros ojos, aunque usted no lo pueda creer. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren esta noche decirle al Señor, Señor, yo quiero prepararme para estas cosas? Yo quiero prepararme para las cosas que están viniendo. Vamos a ponernos en pie. Aquellos que quieren decirle al Señor, Señor, ayúdanos, porque estamos viendo el cumplimiento profético. Mañana le voy a entrar más. Si usted creyó que el día de ayer estaba fuerte y creyó que el día de hoy estaba fuerte, el día de mañana va a estar más fuerte todavía. Amén. Ahora esto, ya estamos entrando desde ayer en aguas profundas y vamos a seguir metiéndonos y esto se va a poner más y más y más profundo a medida que sigamos estudiando lo que viene por ahí. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de Gloria, te damos gracias por la oportunidad de venir a estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tus profecías son tan claras. Cuando venimos a ella con un corazón dispuesto y permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra. Viendo, Padre, que estas profecías las podemos mirar no solamente en la historia pasada, sino las cosas que están pasando hoy en día, en nuestros tiempos presentes. Gracias porque sabemos que estas profecías nos ayudan no para salvarnos, porque la profecía nos salva. El que salva es nuestra relación diaria con Cristo Jesús. Pero estas profecías sí nos preparan para que no caigamos en el engaño y podamos morar contigo nuevamente. Gracias por las profecías, Padre. Gracias por prepararnos y dirigirnos. Y sabemos que aún queda mucho más por estudiar y mucho que profundizar. Y te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos lleve y nos dirige de regreso a nuestras casas en esta noche y que podamos venir mañana nuevamente con mucho gozo y mucho deseo a las 7:15, servicio de canto, para alabar tu nombre y luego a las 7:30 empezar con nuestra programación. Gracias por la bendición y la dirección y el cuidado y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No se mueva porque la hermana Isis me dijo que tenía un anuncio que dar. ¿El pastor lo va a dar? Perfecto.
Bien, buenas Y de noches, esta manera estimados. culminamos Buenas con noches. este tema del día domingo aquí en la iglesia adventista de Kingwood, y hemos visto cómo el pastor también Carlos Muñoz estuvo dando este tema magnífico, en la cual nosotros también podemos estar estudiando y podemos ver a fondo esa segunda bestia que menciona el Apocalipsis, especialmente en el contexto que él estuvo mencionando el día de hoy. Y de esta manera también nos gustaría darle las gracias a cada uno de nuestros amigos que estuvieron sintonizando la radio Orión Estéreo por el 102.7 y el 96.5 FM allá desde el occidente de Guatemala, señal que surge desde Totonicapán. Muchas gracias por estar acompañándonos, muchas gracias por estar en sintonía de su radio amiga. De la misma manera también la radio Olam de Austin, la radio Proclamar Online y la radio El Último Mensaje. Muchas gracias a nuestro director también, a Byron Ibor, que hizo su presencia aquí hasta la iglesia de Kingwood. Muchas gracias también, muchas gracias por esta gran cobertura que le estamos dando a esta campaña de profecía que se está dando aquí en la iglesia adventista de Kingwood. Ha sido una gran bendición, pero nos gustaría también saber un poquito de ustedes que nos están escuchando, qué les están pareciendo cada uno de estos temas, si tienen alguna petición, alguna razón por la cual nosotros podamos orar por ustedes. Sabemos de que los temas son un poco fuertes, sabemos de que los temas no son fáciles de poder escuchar, porque hay muchas verdades que simplemente no estamos preparados, pero sabemos también de que estamos en las manos de Dios, y de una u otra manera todas estas profecías se van a tener que cumplir. Así es de que queremos escuchar también qué ustedes piensan de cada uno de los temas que estamos teniendo. También hemos visto de que hay muchas personas que han dejado sus comentarios aquí en nuestra página de Facebook. Me gustaría leer algunos de los nombres de algunos de los hermanos que han estado conectados con nosotros. A Francisco Lugo Pagán, muchas gracias por estar conectado. A Carmen Casanova, muchas gracias, hermana, por estar siempre conectada con nosotros. A nuestra hermana Jenny Ospino, muchas gracias por su fiel sintonía. También a Esther White, sabemos de que han estado también revisando nuestras transmisiones durante la semana, porque lo mencionamos, a pesar de que esta es nuestra primera noche oficial de estar aquí con ustedes por Orión Estéreo. Hemos tenido ya una semana llena de bendiciones. También esta es nuestra segunda semana de campaña que estamos transmitiendo en vivo aquí desde la iglesia adventista de Kingwood, y lo invitamos, por si a ustedes les gustaría escuchar un poco más de estos temas, les gustaría crecer espiritualmente con estos temas, lo invitamos también a que pueda revisar cada uno de los videos que estuvimos grabando, que estuvimos aquí en vivo desde la iglesia adventista de Kingwood, para que usted también pueda crecer espiritualmente. Lo recordamos, en nuestra página de YouTube puede encontrarnos como Conexión Juvenil TV, y ahí van a poder encontrar cada uno de los temas que hemos tenido durante la semana, empezando desde la semana pasada sábado. Hemos tenido temas totalmente llenos de bendición, y estamos seguros de que ustedes también van a poder crecer espiritualmente. Y si por alguna razón empezaste a sintonizar la radio un poquito tarde, no te preocupes, puedes ir a nuestra página de Facebook, a nuestra página de YouTube, y puedes encontrarlos como Conexión Juvenil TV, y ahí vas a encontrar cada uno de los temas que hemos tenido, y vas a poder también regocijarte con cada uno, así que poder crecer espiritualmente. Y como lo mencionaba el pastor, si a ustedes les gustaría obtener estos documentos, esta prueba, todo este seminario que él está dando, y mucha más prueba, porque los temas que él está dando, hay mucha evidencia que él no está mencionando, pero él tiene preparado un seminario completo. Así es de que ustedes pueden dejar su correo electrónico en los comentarios de aquí de este video de Facebook, o si nos estás escuchando puedes llamar a la radio también, o puedes mandarles un mensaje para que también puedas hacernos llegar tu correo electrónico, y nosotros estamos en contacto con cada una de las radios, y nosotros vamos a hacerle llegar tu correo electrónico al pastor para que puedas ser bendecidos y puedas seguir estudiando a fondo cada uno de estos temas de profecía. Una vez más, recordándoles que el día de mañana a partir de las 7:30 de la noche vamos a estar de nuevo aquí con ustedes en vivo. Conexión Juvenil se va a mover desde Houston hasta este lugar para poderles llevar esta hermosa transmisión
que tenemos preparados para cada uno de ustedes. Algunos más mensajes nos han llegado aquí en nuestra página de Facebook y nos gustaría leerlos. A nuestra hermana Rita Zárate, muchas gracias por estar conectada. Dice, excelente tema, bendiciones. Nos saluda nuestra hermana Rita Zárate, muchas gracias hermana Rita. A Rigoberto Rodríguez Maldonado, muchas gracias también por su comentario, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros y esperamos de que el día de mañana a partir de las 7:30 de la noche también nos pueda acompañar y podamos seguir con estos temas de profecía que estamos teniendo con el pastor Carlos Muñoz. Cualquier pregunta, cualquier duda, nos lo pueden hacer saber también aquí, ya sea por los comentarios o también por los mensajes en privado. Si no les gustaría compartir su nombre, también lo pueden hacer por mensajes en privado y nosotros con mucho gusto vamos a estar leyéndolos. Así es de que estuvo con ustedes, estuvo Arguinea y bendiciones.